ver, creo que ya podemos dar justamente algunas respuestas de la práctica que estamos justamente desarrollando. Colegas, así que vamos a ver, voy a justamente aquí presentar una vez más mi pantalla, para que podamos dar algunas soluciones a algunas de las respuestas que he estado viendo justamente por ahí, estamos avanzando, pero veo algunos pequeños puntos que tenemos que justamente aclarar. Así que voy a compartir mi pantalla una vez más con la lectura y vamos a ver las respuestas justamente de cada una de estas preguntas y vamos a explicar por qué razón era tal justamente la respuesta. Así que comparto aquí mi pantalla un momento, por favor, para que podamos analizar por qué es tal la respuesta que estamos justamente seleccionando para cada una de esas preguntas. Aquí, acá y listo. Ahí aparece en sus pantallas nuestra justamente práctica, con la que ahorita vamos a explicar cuál es justamente la solución a cada una de las respuestas presentes, ¿ya? La lectura no era muy extensa, pero estaba acá enteramente a una lectura de tipo científica, la cual comenzaba el autor diciendo esto muy curioso. Decía que en 1973 comenzó, está tomado en primera persona, a investigar el efecto que tendría el principio de indeterminación de Heisenberg en el espacio-tiempo curvo de las proximidades de un agujero negro. Lo curioso fue que descubrí que el agujero no sería completamente negro y luego me explicas lo que más justamente fue descubriendo en esa aplicación del principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora, la primera pregunta que abarca justamente nuestra lectura es la siguiente. La primera pregunta dice, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Ya? Tenemos tres opciones. Descubrimiento de la radiación de los agujeros negros, el valor del principio de indeterminación de Heisenberg, la confirmación de la existencia de los agujeros negros. ¿Ya? He estado viendo por ahí y me han estado señalando que como tema central, como tema de esta lectura, va a ser el principio de Heisenberg, el valor del principio de Heisenberg. Pero si ustedes se dan cuenta, colegas, solamente son partes puntuales en las que el autor ha mencionado el principio de Heisenberg, al inicio y luego un poco más abajo. Sin embargo, el autor no quiere señalarme como elemento central a este principio de Heisenberg. El autor va por otro rumbo. El autor me quiere mencionar a los agujeros negros, porque es lo que él ha podido descubrir algo en ellos gracias al principio de Heisenberg. Y luego analiza eso que he descubierto sobre los agujeros negros. Por esa razón, si tenemos que seleccionar la respuesta adecuada a esta pregunta de tema central, la pregunta y la respuesta va a estar justamente aquí en la A, el descubrimiento de la radiación de los agujeros negros. Gracias al principio de Heisenberg se descubrió eso. Y el autor luego me explica eso de la radiación, cómo ocurre la radiación en los agujeros negros, cómo surge, cómo es que se presenta ello. Por esa razón, mi respuesta era la A, no podía ser la B. ¿Ya? Siempre fíjense, a veces el autor puede comenzar con una idea, pero luego abocarse a otra de manera precisa. Y si ustedes ven en toda la lectura, el autor constantemente me está mencionando agujeros negros, agujeros negros, agujeros negros, agujeros negros. Por esa razón, si tanto el autor me los está mencionando, eso es por algo, es porque quiere que yo me grabe. Esta lectura está tocando el tema de los agujeros negros. Por esa razón, ahí la respuesta tenía que ser la A. ¿Ya? No puede ser la C porque no está queriendo confirmar que existen agujeros negros, porque eso se sabe. Está confirmando que existe radiación en los agujeros negros. ¿Ya? Me voy a la segunda pregunta. El texto, el antónimo de obvio. Aparece obvio en esta de la siguiente manera. Pero si se reflexiona detenidamente, tendría que haber sido obvio, por ejemplo. O sea, el autor me dice, tuvo que haber sido obvio que los agujeros negros tienen cierto tipo ¿de qué? De radiación. Emiten cierto tipo de radiación. Según el autor, tuvo que ser obvio eso. Por lo tanto, mi pregunta me indica, miren siempre la pregunta, el antónimo, lo opuesto, lo contrario, el antónimo de obvio.
He visto, por ejemplo, que me han marcado la idea de lo que es deducible, pero algo deducible no es lo opuesto a lo que es obvio. Obvio es algo que es visible. Lo opuesto a eso visible es algo que está oculto y escondido. Deducible es un proceso. Por lo tanto, no podría proponer deducible. Axiomático es algo incuestionable, tampoco es el antónimo. El antónimo es hermético. Hermético es algo oculto, algo escondido y que justamente se opone a lo obvio. Si un conocimiento es hermético, es algo que no se conoce mucho, que está escondido, que está resguardado y por esa razón se opondría a la idea de obvio. ¿Ya, colegas? Segunda pregunta, ahí era la respuesta correspondiente, la C. Me voy a la tercera. La tercera me dice, es incompatible aseverar, o sea, asegurar con la información de mi texto, ¿qué cosita? Miremos acá. Tres ideas. Hay partículas que pueden superar a la velocidad de la luz. La B, los mini agujeros negros son abundantes en el universo. Y la C, los agujeros negros primordiales emiten mucha energía. ¿Ya? Estamos buscando la idea opuesta, que se oponga a lo que es nuestra lectura. He visto por ahí algunas respuestas que han ido por el camino de la A. Hay partículas que pueden superar la velocidad de la luz, pero eso es cierto. Y eso es cierto porque en el texto me dicen, ¿qué cosa? Que esas partículas hacen posible que exista radiación en el agujero negro. Si no pudieran superar la velocidad de la luz, entonces esta idea de la radiación del agujero negro, pues no tendría sentido. Pero como hay algunas que lo pueden hacer, entonces por eso existe la radiación. Y por esa razón, esa A era compatible, no incompatible. Sin embargo, el autor cuando dice la B, los mini agujeros negros son abundantes en el universo, miren lo que decía el texto sobre estos mini agujeros. Si consiguiéramos encontrar uno de estos diminutos agujeros negros y aprovechar su energía, por desgracia, no parece haber muchos en el universo. O sea, los mini agujeros negros son escasos, son reducidos. Y si en cambio digo que son abundantes, ahí estaría cometiendo la idea de una incompatibilidad, una idea opuesta. Respuesta por eso, la B, colegas, la B. ¿Ah? Me voy a la cuarta pregunta ya para terminar. Estamos por terminar. Para predecir que los agujeros negros pueden emitir partículas es fundamental, ¿qué cosita? Para que este autor pudiera haber dado a la luz de que estos agujeros negros pueden emitir justamente cierta radiación, ¿en qué se basó? Tenemos aquí tres ideas. Dejar sin efecto la suma de historias de Feynman. Si yo me doy cuenta, cuando me han hablado de Feynman, que está aquí justamente en esta partecita, el autor me dice, un agujero negro es una región del espacio en la que es imposible escapar si uno viaja a una velocidad inferior a la de la luz. Pero la suma de historias de Feynman afirma que las partículas pueden seguir cualquier tipo de trayectoria y por tal motivo poder algunas de ellas superar la velocidad de la luz. Entonces, si yo quiero confirmar que hay radiación en los agujeros negros, no puedo dejar de lado el principio de Feynman, en las historias de Feynman, porque si los dejara de lado, no podría hacer esto de la radiación. No puedo dejar esto. Está totalmente descartada. La B, considerar que los agujeros negros carecen de masa, por ejemplo, pero con esa idea estaría en contra de todo lo que mi texto me indica. La respuesta era la C. Hacer una síntesis de la relatividad y la física cuántica. Incluso el autor aquí tiene una mención para el ejemplo para lo que es Einstein, cuando dice, la predicción de la radiación de los agujeros negros fue el primer resultado no trivial, o sea, realmente tomado en cuenta importante, de la combinación de la relatividad general de Einstein con el principio cuántico. Ahí estaba la respuesta. Solamente que tenía ubicarla y luego identificarla en mi alternativa. Ahí estaba todo. La respuesta era la C por eso. ¿Ah? Hay que justamente ver con calma esos detalles en la lectura.
Vamos a la penúltima pregunta para terminar. El descubrimiento de los agujeros negros no es completamente negro, es de índole. ¿De qué índole es? Tenemos de índole teórica, observacional y experimental. Lo primero que yo me doy cuenta de ello cuando vemos la lectura es que todo lo que ahí se presenta es de tipo teórico. ¿Por qué? Porque no se ha analizado un agujero negro. ¿Por qué no se ha analizado un agujero negro? Primero, tomando en cuenta los mini agujeros que tanto ellos buscan. No hay muchos en el universo. Y segundo, no se ha podido estar frente a un agujero negro para poder analizarlo como si fuera un aspecto de experimento. No se puede hacer. Todo es teórico, por eso teoría de la relatividad, todo esto son teorías. En teoría se puede justamente confirmar, pero no puede pasar a la práctica, no puedo pasar a un laboratorio. Por esa razón ahí la respuesta tenía que ser justamente teórica. Nada de observacional, porque no se han observado los agujeros negros para poder hacer algún tipo de experimentación, y tampoco experimental, eso menos todavía. Y mi última pregunta, miren aquí la pregunta. Si ninguna partícula pudiese moverse más rápido que la velocidad de la luz, o sea, todas tuvieran una velocidad menos que la de la luz, ¿qué pasaría? Miremos las tres ideas. El agujero negro dejaría de ser una prisión. Primera idea. La radiación del agujero negro sería imposible. Segunda. Tercera. El principio de indeterminación sería inválido. Si es que las partículas no pudiesen moverse más rápido que la velocidad de la luz, primero, la A no tendría sentido, porque los agujeros negros no dejarían de ser su prisión, al contrario, seguirían siendo su prisión, porque no habría nada de posibilidad de poder justamente excederse a ello. ¿Ya? A ver, la aprobación en esta prueba, ahorita les digo, ¿ya? Termino aquí con esta última pregunta. La respuesta a esta era la B. La radiación de los agujeros negros sería imposible. ¿Por qué? Porque ninguna partícula podría escapar del agujero negro. Y si ninguna puede escapar, el agujero negro no emite radiación. Por esa razón. ¿Y por qué no pudo ser la C? Porque el principio de indeterminación no solamente se aplica a los agujeros negros, se aplica a 1000 cosas más. Solamente que hubo una aplicación de este científico hacia los agujeros negros y le brindó una información, un descubrimiento muy importante. Pero aunque no se pudiera escapar ni una sola partícula del agujero negro, el principio de incertidumbre seguiría estableciéndose porque no solamente abarca los agujeros negros, abarca a muchas otras cosas más. ¿Ya? Esas son las preguntas y las respuestas de esta práctica. He estado justamente viendo los resultados, al menos de los que han estado justamente viendo en la práctica, y sí he visto varios errores. Pocos he visto que han logrado superar justamente la barrera de lo que justamente los 6 puntos. Así que ahí estoy un poquito preocupado, por ejemplo, porque veo que tenemos un poco notas bajas. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que seguir leyendo. Tenemos que analizar mejor las respuestas que estamos brindando para cada pregunta. Colegas, ¿esto se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Pero qué tenemos que seguir trabajando? Analizar. Ver la respuesta que estoy dando y confirmarla con el texto. Si mi respuesta no se confirma con mi lectura, no tengo una idea en la lectura, un dato, una información en mi lectura que me brinde una validación a eso que estoy respondiendo, no puede ser la respuesta a la consulta que me hacen. Siempre acuérdense de ello. Cuando se marca algo, yo debo decir, aquí en esta parte del texto tengo algunos datos, ya sea literal o ya sea para deducir, que me permiten, ¿qué cosa? Dar solución a esa consulta. Y hemos visto que varias de estas preguntas estaban ahí en la lectura. Un fragmento, una línea, una oración. ¿Ya? Es necesario una mejora técnica para lograr que una óptima comprensión del texto. Es necesario que sigamos practicando. La base de la comprensión lectora es práctica. Practiquemos. Justamente en el material que se les brinda tienen varias lecturas con sus respuestas. No vean las respuestas hasta el último momento. Primero ustedes lean y marquen, lean y marquen, lean y marquen. Luego de haber resuelto ello, recién consulto mis respuestas y comparo cada una de ellas. ¿Dónde fallé?
¿Dónde estuvo mi error? ¿Qué falló en esto? Una palabra, una idea, una oración. Así uno poquito a poquito va mejorando. Si no, vamos a tener que seguir ahí ahondando y nos va a costar más trabajo. Así que practiquen las lecturas que se les brinda, practíquenlas, tienen sus respuestas, pero no vean las respuestas hasta el último momento. Primero háganlo ustedes, después las comprueban. De esa manera, cada vez mejor iremos analizando. Apliquen el subrayado. Si lectura tienen física, subrayen. Cuando tengan necesario subrayar, subrayen las ideas más importantes. Si tienen la capacidad de hacer un mapa conceptual, como a veces algunos emplean esa técnica, hagan un mapa conceptual, hagan un cuadro, si es posible una sumilla, si le quieren hacer, hagan un resumen, háganlo. Todo ello les puede servir cada vez más, porque luego cuando se enfrenten a una lectura, ya sea así virtual, ya sea física, ya tengo varios recursos en mi mente para aplicarlo. Y de esa manera, ¿qué podemos hacer? Mejorar. Es lo que queremos cada vez hacer. Ya, colegas. Así que voy a dejar así de compartir porque ya he llegado al límite en el tiempo respectivamente. Les pido que sigan practicando, que sigan. Van a seguir viniendo más textos, vamos a ir viendo y los textos van a crecer un poquito más mientras más vayamos avanzando. Así que quiero seguir viéndolos practicar en sus casas. Un momentito al menos, leo una lectura, resuelvo unas preguntas y luego, me fijo en las alternativas. ¿Cómo estuvo? ¿Qué me falló? ¿Qué pude aquí? ¿Qué estoy bien? ¿En qué estoy fallando? Eso hay que hacerlo. Hay que tomaros un tiempito al menos para seguir mejorando. ¿Ya, colegas? Así que ahora sí me despido. Muchas gracias por su participación. Sigan leyendo, por favor. Sigan analizando con calma. Acuérdense de todo lo que estamos viendo. Literalidad, inferencial, todo ello está en el texto. Mi texto es la base. No hay nada que no pueda responder que no esté en la lectura, ya sea explícita o implícitamente. Todo está ahí. Solamente, ¿qué tengo que hacer? Ubicarlo y responder. ¿Ya? Ahora sí me despido. Muchas gracias por su participación y nos veremos la siguiente semana con la segunda parte de la clasificación textual. Muchas gracias y hasta luego.